Al despuntar el alba, los primeros rayos dorados acariciaron el corral. Se escuchó el golpeteo suave de cascos, un eco pausado y firme, como promesa viva, resonando en la quietud matinal. Aquellas pezuñas, marcadas con polvo del bosque sagrado, parecían grabar un mensaje antiguo. Sanación, memoria, vínculo eterno. Tiny Poetry, tun.com, SparkNotes, tun.com, un. Marcos observó en silencio, mientras el caballo levantaba la cabeza y respiraba el nuevo día. Una brisa desperezó las hierbas, meciendo el rocío como guardián silencioso. Ese instante se convirtió en legado. No solo un rescate, sino un pacto de vida compartida que trascendería los días. Y así, con el murmullo del viento entre los árboles y el pulso sereno del amanecer, cerró el círculo. Un final poético que, a pesar de su calma, Marcos, Ana y el caballo regresaron al hogar con pasos serenos, envueltos en una calma que pocas veces se siente en la vida. El aire en la granja estaba fresco y ligero, como después de la lluvia, y cada aliento parecía limpiar los últimos rescoldos de su tormenta interna. El corral, ahora lleno de heno limpio y luz suave, era más que un refugio físico. Era un santuario de sanación. Marcos se detuvo junto al caballo, observando cómo éste mordisqueaba el heno sin prisa. Su respiración era profunda, ritmada, como si cada inhalación borrara un fragmento de su culpa. En la quietud, cada movimiento suave, un relincho apenas oído, el roce del hocico contra su mano, se sentía significativo, un pequeño milagro de paz. «Esto es más de lo que imaginé», susurró Marcos, su voz queda. Ana lo dejó acercarse, comprendiendo que no había prisa. Se sentó en el suelo a su lado, dejando que el silencio hablara por ellos. La tarde avanzó lenta. En el horizonte, los últimos rayos de sol teñían el cielo de rosa y dorado, como un poema visual de esperanza. Era el tipo de clausura tranquila que surge al final de un poema, un cierre poético cargado de significado y serenidad. Marcos suspiró y acarició el cuello del caballo. En ese gesto quedó depositado un pacto silencioso: prometer cuidarlo, cuidar de sí mismo y construir algo nuevo juntos. No era un grito de victoria ni lágrima de euforia, sino un murmullo íntimo ante la vastedad de la vida. Cuando la noche cayó, la luz de la luna se filtró sobre los tres, humano, animal y testigo, unidos en una armonía reconfortante. El caballo levantó la cabeza y con un suave resoplido, rozó otra vez la mano de Marcos. En ese instante, Marcos supo que la redención no se logra en un acto dramático, sino en momentos simples, llenos de intención. Y mientras la granja se sumía en la penumbra amable, él sonrió, llevándose un remanso de esperanza en el pecho. Marcos avanzó con pasos lentos hacia el claro que ahora resumaba luz dorada. El bosque, expectante, apenas respiraba a su alrededor. Cada hoja parecía contener su aliento. De pronto, emergió el caballo, su silueta recortada contra los rayos del atardecer, como protector ancestral regresando a su rol sagrado. Su presencia llenó la escena con una fuerza silenciosa, casi sobrenatural. Masterclass.15, WriterMag.15, Tiliolsen.15. Sin una palabra, Marcos se detuvo. Los latidos de su corazón competían con el suave crujir de la hojarasca. Todo a su alrededor se volvió absoluto. Silencio, como el de un templo antiguo, donde la unión se hace sagrada. El caballo avanzó un paso, luego otro. Marcos dejó caer los hombros y se arrodilló, con las manos temblando indescriptiblemente. El animal olfateó el aire y posó su cabeza sobre el hombro de Marcos. Un toque tan suave que parecía un susurro. No había palabras. No las necesitaban. Marcos cerró los ojos. Sintió el calor del aliento contra su mejilla, un puente entre lo salvaje y lo humano. En ese instante, supo que todo el miedo, la culpa y los años de dolor lo habían traído a este momento. Su cuerpo soltó un gemido contenido, mientras el caballo inclinó la cabeza, como en un gesto de aceptación y perdón. El claro resonó con un murmullo leve, un soplo de viento, un trino lejano, como si la naturaleza se uniese al pacto inquebrantable que se estaba sellando. Era realismo mágico.
Lo extraordinario era normal, y lo normal, desbordado de significado. Tras unos segundos eternos, Marcos abrazó el cuello del caballo. Se sintió vulnerable y fuerte al mismo tiempo. Sus rodillas apoyadas en la tierra fresca, sintió una oleada emocional, una mezcla de alivio, amor y esperanza. En sus ojos una lágrima rodó, y el brillo del claro la atrapó, convirtiéndola en un faro diminuto. Ni él ni el caballo hablaron. No había necesidad. El silencio era testigo y partícipe. Era un silencio fundido con la fuerza simbólica del caballo como protector y guía, el vehículo de su redención. Finalmente Marcos se inclinó y apoyó la frente contra el cuello del caballo. Su respiración se calmó, al igual que su mente. Supo, sin palabras, que la sanación había brotado desde las raíces, como las hojas renovadas bajo la luz. Marcos y Ana caminaron en silencio al claro del bosque, esa sacred place donde hace semanas la lluvia y la penumbra habían sido testigos del milagro. Hoy, el sendero estaba cubierto por un tapiz de hojas verdes recién brotadas y flores diminutas que lanzaban destellos entre la sombra. Un lienzo vivo pintado por la primavera. El aire tibio y cargado de savia llevaba un murmullo constante de insectos y pájaros ocultos. Cada paso crujía suavemente sobre el musgo mullido, mientras un rayo de luz atravesaba las copas altas, dibujando haces dorados sobre las raíces nudosas. Era un escenario de realismo mágico. El bosque parecía respirar, expectante, tal como en otros relatos, este tipo de lugares protegen a quienes respetan su ritmo. Writershelpingwriters.net 10 writingnestling.com -writingnestling.com 10. Marcos detuvo la marcha. Observó un arco natural formado por dos robles antiguos, sus ramas entrelazadas como brazos protectores. Allí, justo en el centro del claro, estaba el humilde montículo donde la manta había reposado en la noche del rescate. Ahora la tierra estaba cubierta de nuevas hojas, como un símbolo de vida renacida. Se inclinó y recogió una pequeña piedra lisa y cálida por el sol, un gesto casi ritual. La sostuvo con reverencia. Un viento suave agitó las copas. Era como si el bosque susurrara su aprobación. Ana le sonrió, conteniendo la respiración. Marcos dio un paso adelante, luego otro. El silencio se hizo absoluto salvo por el palpitar del bosque. Ni un ave entonaba, ni el murmullo de la hojarasca. Aquella quietud anticipaba algo grande, un punto de inflexión. Su corazón latía lento, lleno de respeto y esperanza. ¿Recuerdas cuando todo esto era oscuridad?, murmuró Ana, su voz apenas un eco. Marcos asintió, sin separar la vista del suelo. Había vuelto, esta vez sin culpa, solo con gratitud. En su mente resonaron los sonidos de la noche lluviosa, el aliento del caballo, sus propias promesas. El claro empezó a llenarse de luz filtrada, creando manchas doradas a su alrededor. Caminó al montículo y depositó la piedra, un símbolo de redención, de paz ganada tras la tormenta. El viento pareció tornarse más cálido, y por un instante, Marcos sintió la presencia colectiva de toda aquella magia que había salvado vidas. Se giró y vio al caballo, de pie junto a Ana, sus ojos brillando con quieta confianza. En ese momento, supo que algo estaba regresando. No solo un lugar, sino un pacto sellado entre lo humano y lo salvaje. El bosque lo sostuvo en su silencio vivo, anticipando el siguiente capítulo. Uno de sanación, unión y una promesa cumplida bajo su protección ancestral. La brisa de la mañana acariciaba el cabello de Marcos mientras caminaba junto al corral, donde el caballo, ahora con el pelaje limpio y los ojos más serenos, descansaba en una manta sobre heno fresco. Cada paso era más firme que el anterior. Su cuerpo ya no temblaba, y su pecho inhalaba aire con calma. «Mira cómo respira», susurró Ana, que había acompañado en silencio los días de recuperación. «Está en paz». Marcos asintió. La quietud del corral lo envolvía con una suavidad casi terapéutica. El sol, ya alto, llena el espacio de luz tibia, recordándole que los días oscuros habían quedado atrás. La naturaleza como refugio brota en esta escena. Just like restoration theory suggests, soft fascination y coherence
Generan calma emocional. Tenfonline.com. Se agachó junto al caballo con la mano temblorosa. Hubo un instante en el que el animal giró la cabeza, permitiéndole acariciar su lomo sin miedo. Aquello fue suficiente. Un gesto pequeño, pero lleno de sanación silenciosa. ¿Recuerdas cuando llegamos aquí por primera vez? Yo apenas podía mirar, dijo Marcos con voz suave. Ana se sentó a su lado, recogiendo heno con ternura. Lo sé, pero mírate ahora. Has sanado a este caballo y a ti mismo. Marcos cerró los ojos. En su mente, la noche en el bosque regresó y se desvaneció nuevamente, reemplazada por este instante pleno de tranquilidad. Sintió una chispa de anhelo. Quiero traerlo a casa. Quiero que viva conmigo. ¿Crees que él podría venir conmigo al establo?, preguntó esperanzado. Ana lo miró con ternura. Claro que sí, pero quizás debas preguntárselo. Dale un momento. Marcos se incorporó y caminó hacia el caballo. Lo llamó con voz suave. ¿Vendrás conmigo? El caballo levantó las orejas, inhaló el aire y con paso cuidadoso se acercó al borde del corral, rozando suavemente su costado contra la mano de Marcos. Fue un sí silencioso, una promesa mutua. Marcos sonrió con lágrimas contenidas. Su corazón, antes herido, latía ahora con un deseo claro. Empezar de nuevo, juntos. No solo rescataron un animal, rescataron una esperanza. Encendieron nuevamente la chispa de querer compartir la vida. Marcos cerró los ojos y el bosque volvió a abrazarlo. Húmedo, antiguo, casi vivo bajo la luz pálida de la luna. La niebla recorría los pinos como un susurro y cada rama crujía con memoria propia. Allí, en ese claro, descubrió al caballo herido, su lomo ensangrentado y sus costillas marcadas. Su mirada tan profunda que parecía contener los secretos de un tiempo olvidado. Levemente, Marcos se arrodilló. El aire olía a tierra mojada y hojas en descomposición, y apenas podía articular un suspiro. El caballo, a pesar de su temor y el dolor, lo observaba con ojos que hablaban de una inteligencia antigua y paciente. Aquella presencia, tan salvaje y quebrantada, dibujó en Marcos un espejo. Él también estaba roto, consumido por la culpa de la muerte de su hermano. Con manos temblorosas, sacó su jaqueta vieja, aún impregnada del fresco olor del bosque. La extendió sobre el animal, cubriéndolo con suavidad. Cada pliegue de tela y cada murmullo del viento parecía crear una atmósfera sagrada, un pacto sin palabras. En esa noche extrañamente silenciosa, el bosque respondió. Las sombras se alargaron para protegerlos. Una brisa calmó el dolor del caballo, y las hojas crujieron en un ritmo lento, casi musical, como si la naturaleza misma diera su bendición. Vestesta.com. Horas después, Marcos confesó en voz baja. Perdóname por no estar cuando él me necesitó. Si tú puedes aguantar, yo también lo intentaré. La sangre en sus venas latía con una mezcla de culpa y esperanza. Creyó oír, en respuesta, el rumor de compromisos antiguos, de energías invisibles que curan y redimen. Cuando el alba asomó, las primeras luces del día pintaron el claro con tonos dorados. El caballo sacudió la cabeza, como si se sacudiera el pasado. Bajo los ojos de Marcos, respiró profundamente y se puso en pie. Cojeó con valentía hacia él. Cada paso parecía una victoria, no solo sobre la muerte física, sino sobre el peso emocional que los había separado. Marcos, con el pulso aún acelerado, se mantuvo firme a su lado. Juntos, uno salvado y el otro salvador, emprendieron el regreso. Las primeras aves comenzaron a cantar, y el rocío brillaba en la cobija improvisada. Fueron dos figuras unidas por una promesa. No dejar que el dolor los definiera, sino transformarlo en redención y vida. Marcos cerró los ojos y de pronto se encontró de nuevo en aquel bosque húmedo donde todo cambió. La niebla se enredaba entre los pinos, y la luna, alta, filtraba plateada luz sobre un claro. Fue allí donde vio por primera vez al caballo herido. Su lomo desgarrado, las patas temblorosas y los ojos que reflejaban un silencio antiguo, casi humano. Se acercó sin pensar, recordando el olor a tierra mojada y hojas marchitas que le llenaron el pecho de melancolía. Extendió la mano,
un gesto instintivo, y el caballo, roto por el dolor, ladeó la cabeza, como si lo invitara. Aquella noche, Marcos se quedó en pie junto a él, envolviéndolo con una manta improvisada de su propia chaqueta. El murmullo del viento, los crujidos de las ramas, todo parecía orquestado por una magia sutil, la de la supervivencia compartida. Bookriot, Tuntonocom, Xenon Zero, The Forest Dark, Tuntotocom, Prunes. 12 Hawkshire Store, ORC, Wesson 12. Durante horas Marcos habló en voz baja. Confesó su miedo, su culpa por la muerte de su hermano, y prometió que si ese caballo regresaba a pie, él también lo haría. Las estrellas parecían asentir, y por un instante el bosque se transformó. Las sombras se plegaron y las hojas crujieron con ritmo suave, casi musical. Era como si la naturaleza aprobara aquel pacto silencioso. Cuando el alba despuntó, le entregó al caballo agua y pan. Sus manos, manchadas de barro, temblaban. Pero el caballo se levantó, cojeó a su lado y juntos salieron del claro, iniciando un lento pero decidido regreso. Cada paso resonaba con la promesa tácita de redención. Marcos sintió, por primera vez, un soplo de esperanza. Una fuerza antigua, casi mítica, los guiaba. Ese momento quedó grabado en su mente. No solo había salvado a un animal, sino que el animal, a su vez, lo había rescatado de su propia oscuridad. El mundo parecía más amplio, lleno de posibilidad y misterio, y Marcos supo que no podía fallarse a sí mismo. Regresaron al pueblo al filo del amanecer. Nadie esperaba verlos llegar con paso firme, hombros erguidos. Pero cuando el caballo posó la cabeza en el hombro de Marcos, un murmullo recorrió la multitud. Era el símbolo del milagro. Incluso en lo oscuro, la vida podía renacer si uno se atrevía a creer. El sol se sacrifica tras la cresta de la colina, tiñendo el corral de un rojo débil cuando Marcos y el caballo quedaron atrapados en un silencio interminable. Marcos se encorvó, las manos temblorosas rozando la arena. Casi podía oír su propio pulso retumbar en los oídos, como un tambor que marca su miedo. Cada latido representaba un latido de culpa, por su hermano, por no haber estado ahí. El caballo, inmóvil, lamía el polvo con calma. Sus costillas dibujaban sombras bajo el lomo, y el aroma seco de la paja caliente aspiraba a cierta calma. Marcos cerró los ojos, aspiró ese olor terroso y se permitió, por primera vez, sentir algo más que pánico, una chispa minúscula de esperanza. Su mano izquierda se alzó, vacilante, y frunció en un gesto casi infantil. Los dedos trajeron al presente el pañuelo azul del hermano que aún guardaba en el bolsillo. Marcos desvió la mirada. Se humedeció. Nadie en ese corral lo veía. Ni las miradas burlonas, ni el juicio de los otros. El caballo dio un paso y posó su hocico a un puño de distancia. El silencio crepitó entre ellos, cargado con promesas no dichas. Nadie habló, pero cada uno sabía que estaban compartiendo un pacto. Marcos necesitaba perdonarse, y el caballo necesitaba confiar. Las lágrimas ardían en sus ojos, pero no dejó que cayeran. Un parpadeo tras otro, y cuando el caballo bajó la cabeza apenas, Marcos inclinó la mano. Se permitió, sin palabras, jurar que ya no huiría. Esa conexión silenciosa colmó el vacío de su dolor. Al separarse, el caballo resopló, aprobando sin sonido, y Marcos alzó la vista, límpida y definida. Te demostraré que puedo hacerlo. El sol apenas asomaba tras las colinas, cuando Marcos sintió el aliento del caballo en su nuca y lo vio bajar la cabeza, como desafiándolo. Un relincho seco cortó el aire, y algo dentro de él se quebró. ¡Detente!, jadeó Marcos, la voz rota entre el miedo y la vergüenza. No, no quiero hacerlo. El caballo, oscuro y salvaje, lo observaba con ojos de fuego, y detrás, un grupo de vecinos murmuraba y se reía. Ellos sabían su secreto, la muerte de su hermano menor, aquella tarde fatídica junto a esos animales. Ellos no entendían su culpa. «Míralo, se arrastra ante una bestia», rió uno. Su carcajada retumbó en el viento. La sangre de Marcos se heló, cerró los ojos y aguantó las lágrimas. Había venido para enfrentarse al caballo, pensando que así sacaría su culpa, su dolor, pero la presión lo aplastaba. «¿Por qué lo hiciste?», gritó alguien desde la multitud.
¿Qué te impide huir? Marcos se dobló, empapado en sudor. Su pulso era un tambor de guerra. Afuera, el caballo resopló y se acercó un paso, como si lo escuchara suplicar silencio. En su mente, el día de la tragedia explotó de nuevo. La carrera huida, el grito de su hermano, la piedra que se soltó de su bolsa, el golpe seco. «Basta», susurró él con voz temblorosa. Lo siento tanto». La tensión se quebró cuando el caballo retrocedió, osciló la cabeza y sin más se le acercó despacio. Un silencio mortal lo cubrió todo, salpicado solo por el latido de su corazón. La única forma de redimirme, pensó Marcos, es demostrarle al mundo que puedo enfrentar mi peor error,